Vamos a conversar sobre la caza deportiva, incluso a lo mejor sobre la caza de subsistencia, sobre si se debe hacer o si no se debe hacer. Voy a intentar omitir palabras ofensivas, primero porque no quiero hacerlas en este canal y segundo porque, bueno, por YouTube es muy... tiene mucho cuidado con usar esas palabras, pero sí es verdad que hay algunas que se han estado vertiendo en unas publicaciones que hicimos en un reel en concreto que se ha hecho hace poco, que curiosamente, como ha dicho Atenea, se ha abierto el melón. Y yo quería dar esta visión. Me he pensado si responder a todos ahí y he dicho, bueno, pues yo creo que es mejor dar una visión personal, ya que esto es un canal, como siempre digo, personal. Una de esas que me ha llamado la atención, no quiero nombrarlas porque yo no sé si es verdad que YouTube de alguna manera te censura o no te censura y no quiero que eso ocurra porque es evidente que espero que este vídeo lo pueda ver todo el mundo. Entonces, una de ellas es ya te puedes imaginar, ¿no? Termina en pata. No sé si se puede decir o no, igual estoy haciendo una tontería, pero prefiero no decirlo para no crear problemas. Pero ha surgido bastante esa palabra, ¿no? Yo soy pescador y entonces me planteo y digo, vaya, pues yo seré eso. Vamos allá, vamos a ver si yo lo soy y si otras personas lo son. Bien, el tema de la caza. Si sesudos analistas no han conseguido nunca hasta el momento ponerse de acuerdo y no se van a poner de acuerdo en el tema de si la caza debe estar permitida o no debe estar permitida, si es una salvajada o no, no pretendo ni mucho menos yo ser aquí el que lo vaya a conseguir, pero bueno, soltar una pequeña idea. Yo creo que la única manera de abordar un aspecto como este es ir al inicio, porque luego se abren muchísimas ramas el tema de la caza. Entonces yo he estado buscando información, cosas que ya sabía y tal, y al final he dicho, mira, la única manera yo creo de abordarlo es esta. Por un lado, en la caza, por supuesto a nivel genérico, tenemos personas que conocieron lo que era la caza desde el punto de vista de la naturaleza, vamos a decir, real, de lo que es un pueblo, de lo que es la zona rural, como es mi caso, que la conocí desde el punto de vista de que me crié en un pueblo rural a más no poder desde los 8 años hasta los 20 y tantos. Y luego pues están las otras personas, repito en plan genérico, que pues no se han movido en ese mundo, pues quizá urbanitas, sin ánimo despectivo ni nada de eso, ¿no? Gentes que no tienen esa visión y que por lo tanto han tenido vidas totalmente distintas. Me voy a explicar, yo me crié en un pueblo donde pues era común pues que todo el mundo tenía las gallinas y tú veías pues cómo se mataba una gallina dándole un golpe en la cabeza, que era una barbaridad, pero que te vas de alguna manera insensibilizando porque bueno, pues la primera vez da más pena que la segunda y la segunda más pena que la tercera, y al final también aprendes que esa gallina no es que se mate ahí por afición, sino que es que luego pues es el sustento de muchas personas. Yo conocía personas que realmente su sustento era ese. Yo viví en un pueblo donde había 3 tiendas y yo creo que solo había una carnicería en uno de ellos, y es que era una carnicería que tenía 1 metro de largo. Ahora ya no, ahora el pueblo ese, por lo que veo en fotos, parece más grande que Madrid, pero entonces era un pueblecito de nada. Ya digo, había 3 tiendas, una era K. Pedro, creo recordar, en los pueblos se llama siempre K, pues K. Pedro, yo creo recordar que no tenía carnicería, creo recordar. Y si la tenía no estaba a la vista, lo tendría por detrás. Había otra señorita, yo ahora que lo pienso creo que al fondo sí tenía algo, que no me acuerdo cómo se llamaba, y luego había otro a la salida del pueblo, que era como el moderno, que tenía 3 líneas de ahí como de cositas colgadas, de supermercado, y ese tenía una pequeña carnicería, pero que vamos, que era mínimo, que era muy caro y tal. Mis padres iban a comprar a la vaguada en aquella época. Bien, me salgo un poco del tema. Entonces quiero decir, en ese pueblo donde no había nada, pues realmente el tener unas gallinas, el tener un cerdo, mis padres compraban los conejos directamente a las personas que los cazaban con escopeta. No, vamos, yo creo que ni siquiera se vendía el conejo en esas carnicerías, se compraba directamente a los cazadores. Y no lo comíamos, por supuesto. Entonces, esa caza que nosotros consumíamos, que nosotros no practicábamos, pero que sí consumíamos, pues evidentemente era la forma de alimentación del pueblo. ¿Que si no existiera la caza nos hubiéramos muerto de hambre? Pues no, claro que no.
pero que bueno, que era parte de ese ecosistema en el cual nosotros nos movíamos y que en Madrid pues la gente no sabía. Es decir, los que iban a la vaguada a comprar al supermercado de abajo de la vaguada, que aquello era inmenso, lleno de tiendas ya entonces, pues no les importaba de dónde llegaban esos conejos, que a lo mejor llegaban de mi pueblo. O de dónde llegaban esas gallinas, o de dónde, y desde luego no los mataban dándole golpes. Entonces ya ahí se empieza a abrir un abanico de personas que no tienen una relación con la naturaleza en ese aspecto y otras que sí lo tienen. Entonces, a partir de ahí es donde yo veo que ya se genera toda la disputa y hace que nadie se pueda poner de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que esa época de casi, pues no subsistencia, pero vaya, un pueblo que todavía estaba más anclado en el medievo que en la época moderna, y lo digo con conocimiento de causa, y muchos más que había por allí, Navalagamella, que todavía era más difícil llegar, o Fresnedillas, que encima la carretera se salía y tal, y que estábamos a 50 kilómetros de Madrid, pues eran pueblos que vivían anclados en un pretérito que a mí me encantó, que a mí me gustó, que a mí me atrapó, pero que a otras personas pues les resultaba claustrofóbico. Todo eso hace que haya una diferencia abismal entre unas personas y otras. Claro, todo eso de alguna manera ha terminado. Ya ese Colmenar que yo conocí, ahora lo veo y está lleno de tiendas. Ese Navalagamella, pues seguramente ya le pase exactamente lo mismo. Ese Fresnedillas, pues si no, Fresnedillas no creo yo que haya podido crecer mucho por la zona donde está, igual sí, pero vaya, que ya no es lo mismo, que ya hay mejores carreteras, que ya hay mejores elementos de transporte, maneras de que la carne pueda estar pues durante mucho más tiempo en congeladores, tal, no sé qué. Entonces entiendo que ya aquello terminó, aquello pertenece a un pasado que yo medio conocí, que ya eran los estertores de lo que conocieron mis padres o mis abuelos. Mis padres no, porque no, todos nos cambiamos al pueblo, todos éramos, digamos, como de ciudad, pero yo me cambié a los 8 años, mi padre vivió toda la vida en la ciudad, en Madrid. Entonces todo eso terminó. Y ahora la mayoría ya de las generaciones no conocen eso. Y si lo conocen es por libros que les han contado, pero que no tienes ni idea de qué era aquello. Entonces, queda un grupo de personas que nos queríamos en aquella época, que algunos nos hicimos pescadores, como es mi caso, aquí pretendo hablar de la caza, yo no soy cazador, pero conozco bien de la caza. Y otros muchos pues se hicieron cazadores porque te criabas en ese pueblo donde tu padre iba con las escopetas a cazar porque vivía también de eso o era parte de los ingresos que obtenían o porque comían eso. Y es que en aquella época se iba por níscalos y se iba, son setas, y se iba por setas para comer, como alimento. Y ya de ahí deriva luego ya el deporte, es decir, si tú cazabas si tu padre cazaba por necesidad, de ahí ciertas personas lo empiezan a derivar hacia el deporte. Es decir, a lo mejor su hijo ya no caza por necesidad, ya no lo necesita. Ya hay conejos en todo Colmenar del Arroyo, donde yo me crié sin problema, en carnicerías, porque hay un montón. Pero a lo mejor el hijo sigue teniendo eso que conoció, eso que vio de su padre. Como es mi caso, que yo empecé a pescar porque mi padre pescaba. Seguramente si mi padre no pescara y no me llevara desde pequeño de acampada y tal, pues yo a lo mejor no habría pescado en la vida. Si yo me hubiera quedado en la Plaza Luca de Tena en Madrid, donde parece ser que nací, y mi padre no se me hubiera llevado a los 8 años a un pueblo, pues yo me hubiera criado ahí. ¿Y qué conejo iba yo a ver allá? ¿Qué iba yo a saber de los pueblos? Pues nada, pues me hubiera criado haciendo otras cosas, seguramente peores. Pero como a los 8 años me fui a un pueblo, pues lo que conocí fue conejos. De hecho, la primera vez que yo llegué a mi pueblo me quedé sorprendido y perseguí un conejo y una bubilla que había por allá porque venía de Madrid, porque yo no lo había visto, yo solo veía contaminación y coches y no sé qué. Entonces esas personas que empezaron a cazar son las que después ahora están sufriendo el ataque de una nueva generación que no conoce y que no entiende eso de la caza. Repito, esto es genérico. Ya lo sé que uno me dirá esto, que uno me dirá lo otro, pero creo realmente que ahí empieza el problema de las cosas. Los cazadores ven a los animales, como es mi caso,
como especies de las cuales uno se puede alimentar. Y efectivamente los cazadores, como yo como pescador, me considero una especie superior a los peces y a los conejos. No creo que él tenga los mismos derechos que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay una serie de personas que tienen todo el derecho y que posiblemente sea lo lógico y lo razonable, y esto viene de una persona que ha sido pescador toda su vida y que sigue siéndolo y que no prohibiría la caza. Lo que pasa es que yo personalmente no puedo matar animales, pues me da mucha pena, pero no los mataría, o sea, no lo prohibiría. Pero es verdad que estas personas, pues, bueno, ¿qué le da derecho a un ser humano a quitarle la vida a uno menor? Ahí es donde empieza ya el problema. Es decir, los del pueblo, digamos, lo entendemos como una forma de vida, como hay que alimentarse de alguna manera y da exactamente igual que esa muerte se produzca con una escopeta o se produzca, pues no sé cómo se matará a los conejos en una granja, pues no sé, eléctricamente, con una jeringa, no tengo ni idea, posiblemente de una manera un poco complicada también. Y luego están los otros que te dicen, igual a grosso modo, porque ya en el otro lado pues nos encontramos los que prohibirían la caza, los que no, los que prohibirían todos los animales, no. Pero al final ahí lo que ocurre ya es que entran en estas otras personas, repito, con lógica, ya entran en el tema de los derechos de los animales. Claro, si ya entras en derechos de animales, ya ahí se complica todo una barbaridad, porque efectivamente si vas a poner a los animales casi al nivel de los humanos, pues todo se complica. Y ya empiezan los piques, ¿no? ¿Y dónde vamos a poner los derechos de todos los animales? Esto que voy a decir no lo voy a decir en broma. Yo he hecho cursos de fotografía macro, creo, pequeñitas. Con unos celulares se les pone unas lupas y tal, y ve uno los animales pequeñitos. A mí se me quedó grabado que una vez le hicimos una macro de estas, chiquitita, a una hormiga. Y se veía la hormiga perfecta, como si fuera un perro. Y se me quedó grabado que mientras la estábamos haciendo ahí el vídeo y tal, le dañamos una pata y empezó a cojear. Y me quedé porque dije, es un animal exactamente igual que un perro. Los movimientos, la forma de cojear, todo. O sea, era un perro en miniatura. No, yo no le veía la cara, no era tan grande que se veía, pero realmente dije, vaya, es increíble que este animal no me cause ningún problema hacerle daño y a mi perro sí. Entonces también siempre me he planteado esto. Los derechos de los animales, ¿hasta dónde llegan? O sea, un escarabajo, sí o no. Un alacrán, que yo aquí cuando se meten en mi casa lo mato y no lo saco y lo llevo a pasear. Un alacrán sí o un alacrán no. Las hormigas, que yo he hecho aquí anti-hormigas porque tengo un montón de hormigas en mi casa. Las moscas. Y esto no es una broma, esto no es banal lo que estoy diciendo, es real. Entonces, yo creo que el problema con el que nos encontramos es, por un lado, esa serie de pescadores de cazadores que entienden la caza como es su forma de vida y luego ha evolucionado ya después a la caza deportiva y tal, y entonces ya nos perdemos. Y por el otro lado, los, digamos, más idealistas que creen en los derechos de los animales, pero que también lo llevan hasta los niveles un poco exagerados. Esa es la gran dicotomía, el gran problema con el que nos encontramos. Una visión de gente que yo creo que va desapareciendo, por eso yo creo que la caza casi va a desaparecer. Aquí en Costa Rica ya está prohibida. Que son los que nos criamos en ese pueblo, que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, pero que cada vez quedamos menos y creo sinceramente que al final eso pues va a ir bajando, porque el mundo rural pues se va perdiendo. Simplemente, ya estamos condenados a la extinción. Repito que aquí en Costa Rica ya está prohibida la caza, cuando también ha habido gente aquí que vivía de la caza y no ha sido un trauma ni ha ocurrido nada extraño.
Eso no lo queremos admitir las personas que tenemos una cierta edad y chocamos contra las otras personas que nos llaman retrógrados o lo que nos quieran llamar. Y por el otro lado, también estos señores pues tan idealistas, tan utópicos, tienen también unos problemas que tampoco son muy defendibles. Pues eso, ¿cómo defiendes? No, yo veía un mensaje ahora hace poco. Si lo que tú le haces a un animal no se lo harías a tu perro, eso es tortura. No, mire usted, no es tan fácil todo. Ese es el problema, no es tan fácil. Aquí en Costa Rica los conejos pues son animalitos de jaula y no se come conejo. Y cuando tú le dices a alguien que te comes un conejo aquí, pues están pensando que eres un sádico. Y en España pues se come conejo. Entonces no es un problema de aquí el límite, aquí no el límite. Ese es el problema, que no hay límites. Y repito, hay un problema, hay un cambio en un escarabajo, hay un cambio en tal. Ya está, ese es el problema. Son distintas formas de entender el mundo. Ni los cazadores tenemos o tienen toda la razón, porque mira, yo me he puesto aquí cosas, por ejemplo, en defensa de la caza, los cazadores siempre decimos control poblacional. Claro que los cazadores hacemos un control población, vaya, hacen, o yo lo hago con la caza de peces, con la pesca. Claro que hacemos un control, pero siempre estarán los otros que te dirán, es que no hace falta que tú caces, ya de alguna manera ese control lo hará el gobierno de alguna manera, ¿no? O se autorregulará la naturaleza, que también es verdad, desaparecerán ciertas especies y crecerán otras. Entonces no hace falta caza para un control poblacional, no es defendible desde ese punto de vista. Es decir, habría otras formas de hacerlo. Bien, es verdad que ahora mismo, desde hace muchísimos años, en España, por ejemplo, la caza, sin lugar a dudas, ejerce un control enorme, pero es porque está dentro del sistema. Si saliera la caza del sistema, pues posiblemente tendría que autogestionarla de alguna manera el gobierno. Y sí, al final el gobierno tendría que cazar. Es que es todo un lío. Pero justificar la caza, pues no, tiene que haber cazadores para un control, tiene que haber caza deportiva por un control poblacional. No tiene, yo no tengo que matar un ciervo para que haya un control poblacional. Aunque es verdad que si mato un jabalí, pues a lo mejor ese jabalí de alguna manera sí lo estoy controlando. Es decir, hacemos algunos aspectos de control o hacen algunos aspectos de control y otros no. Financiación de la conservación, pues sí, posiblemente es verdad que en el caso de que la caza no estuviera, habría que tomar otro montón de acciones distintas, porque claro, se quedarían muchas zonas. Ahora con el problema, por ejemplo, de los incendios que tenemos en España, pues si todavía dejamos más zonas ahí al libre albedrío, pues imagínate la que se va a liar. Pero volvemos a lo mismo, siempre va a haber la otra zona que te va a decir, bueno, esos son problemas del gobierno, eso no tiene que hacerlo un señor porque le guste la caza deportiva. Y como eso, pues ya, generación de vínculos sociales, derechos naturales, conexión con la naturaleza. Vaya, no hay una forma de defender la caza si no es, creo yo, si no es parte de una forma de vida. Creo que la caza debe ser defendible desde una forma de vida como la que yo conocí en los pueblos. Mientras haga esa función, tiene todo el sentido. Ya está, desde esa forma de vida, desde esa forma cultural. Y es que creo, repito, que ya no hay casi formas de vida similares. Los ataques sobre la caza, pérdidas de especies, alteración de ecosistemas, desequilibrios ecológicos, tal, igual. Son cosas que están intentan justificar de alguna manera algo que un ataque que realmente no está justificado. Ciertamente solamente entra ahí el aspecto ético, si podemos o no podemos matar animales. Ya está, aquí en Costa Rica han decidido que no se pueden matar animales por un tema ético, ya está, punto. Y luego ya ellos se acomodan. Es verdad que aquí la caza deportiva tampoco era como en España. Y luego también ocurre otra cosa, y es que una cosa es verdad que son los cazadores de conejos como yo conocí, que vivían de eso, o con lazos, o con cepos, que yo viví en una época donde los cepos se vendían en Pedro. Y los niños, tengo 20 ballestas para cazar pajaritos y tal. Y ahora el otro día vi que le van a poner una multa a un señor porque vendió un cepo de dientes en Wallapop, creo que se llama.
hemos llegado hasta eso, ¿no? Que ya, vaya, me resulta ya sorprendente que se llegue hasta eso. Es decir, ya ni siquiera puedes vender algo usado por, por Wallapop, por un mercado de segunda mano, porque está prohibido. Me resulta increíble, me resulta increíble. Me he ido totalmente, quería tratar un tema ahora, pero se me ha ido completamente de la cabeza. ¿Qué era lo que quería? Sí, vale. Quería hablar que es verdad que tenemos los cazadores de armas, los cazadores de escopetas que cazaban un poco casi por necesidad, y luego todo eso evoluciona en la caza deportiva y terminas, que también lo han comentado en el vídeo con el rey emérito, que para los que no lo sepan, pues el rey que ya no está en España, el padre del que tenemos ahora, pues cazó un elefante, creo que fue, y había no sé qué problema en España en aquella época, y entonces él dijo que se había equivocado y tal. Él es muy aficionado a la caza, y entonces, claro, ya dices, es que ya cazar el elefante no es cazar el conejito, ¿no? Este señor es un asesino que quiere matar tal. Hasta eso es cuestionable. ¿Dónde ponemos ese límite? Yo realmente pienso que matar un elefante en la distancia no parece un deporte, pero otros sí lo hacen persiguiéndolo. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? ¿El límite es matar el conejo, que además es una plaga prácticamente en España? ¿El límite es un ciervo? ¿El límite es 2 jabalís? ¿El límite es un elefante? ¿O un jaguar? ¿O un tigre? Pues sí que es verdad que hay una diferencia enorme entre el elefante y el conejo, pero ¿dónde pones el límite? Es como dónde le pones a un señor la mayoría de edad. Cuando yo me crié eran 21 años. Cuando yo me crié, anterior a mí eran 21 años. Yo creo que a los 18 años, mi hijo ahora acaba de cumplir la mayoría de edad, yo creo que no es mayor de edad. Vamos, yo creo que no es mayor de edad nadie con 18 años en Costa Rica, ni en España. Pero ya está, hay que ponerlo. Entonces a los 18 le enjuician como adulto, un día antes le enjuician como niño, como adolescente. Los límites tienen que estar en algún sitio, ¿no? En la caza, donde los ponemos. Aquí sí, aquí no, esto está bien, esto está mal. Ese es el gran problema. Bueno, quería comentar un poco eso, simplemente dar mi visión real de eso que hay. Simplemente creo que hay personas que entendemos la caza desde un punto de vista personal y de una crianza personal y de una forma de vida y un estilo de vida que ya se ha terminado o que está por terminarse, que le queda una generación o dos, y hay una nueva generación pujante que no ha entendido la caza y que no tiene por qué entenderla, y que posiblemente van a luchar y van a conseguir que esa caza termine. Porque si los que nos gustaba la caza o la defendíamos morimos porque vamos a morir, porque la lógica lo dice, y los que quedan no conocen eso o lo conocen mucho menos, pues la lógica tiende a decir que eso terminó. Como terminó, pues la matanza del cerdo que yo conocí, pues no sé si ha terminado del todo, pero supongo que casi, ¿no? Que era la cosa más bestia y más salvaje que yo he visto en mi vida, ¿no? Pero que era la forma de vida en mi pueblo, pero que degollaban a un animal vivo para que la sangre manara con unos alaridos horribles y tal, y no sé qué, y luego se quemaba la piel y era un olor, era algo brutal. Creo que todo el mundo que ha visto una matanza sabe a qué me refiero. ¿La prohibimos? Pues no hizo falta prohibirla, creo que aquello fue terminando de alguna manera, y yo dudo mucho que ya las personas que yo conocí ya murieron, y yo no creo que haya ya tantos en Colmenar del Arroyo que vivan del cerdito que tenían detrás y que le daban de comer. Simplemente el tiempo va evolucionando. Yo a veces le diría a ciertas personas jóvenes, de las que entran ahora, muy idealistas con los animales y tal, pero eso lo da la sabiduría de la edad, que dejen pasar el tiempo. Yo entiendo que esto es una barbaridad, hay que prohibirlo ya. Deja pasar el tiempo, si al final el tiempo acomoda todo y la caza se va a acomodar. Danos tiempo a que desaparezcamos los que nos gustaba aquello, y vas a ver cómo va a haber un pequeño relevo más y ya está. Y los que sois cazadores y no, eso no va a acabar nunca y tal, pues sí, claro que va a acabar. Claro que de alguna manera
vaya, pues si no va a acabar de alguna manera se va a ir acomodando. Ya está muy acomodada la caza en comparación con lo que era antes. Yo me crié, pues eso, en un pueblo donde se ponían lazos, se ponían cepos, se ponía no sé qué, tal, todo eso ya se va terminando. Y bueno, es parte de la historia de España y de muchos pueblos, y es parte de una historia que las nuevas generaciones pues ya lo ven como historia, y que lógicamente pues ellos son los que tienen que decidir cuál es el futuro que les toca a ellos. Mi futuro ya está escrito, yo tengo 52 años, yo estoy de vuelta. Como dice Arturo Pérez Reverte, yo veo ya las cosas desde un punto de vista superior, no porque sea más listo, sino porque ya estoy como fuera del sistema. Ya hay cosas que yo no entiendo, y que solo aspiro a verlas e intentar razonarlas de alguna manera. El mundo es de los jóvenes, que ellos decidirán pues cómo va todo a evolucionar. Y si termino, estos debates que yo estoy intentando tener aquí conmigo mismo, pero que en el fondo son contigo, son positivos, créeme. Lo que no es positivo es que pongamos un reel, como hace unos días, y salga algún señor igual muy inteligente diciendo un improperio o poniendo sonrisitas o todas estas cosas, porque eso a lo único que lleva es a que cada uno se ponga en su postura. Había uno que incluso decía, no, es como el fascismo, no hay que darle, pero por Dios, pero que tiene el fascismo con la... Primero, que pinta el fascismo en el año 2025, por Dios, gente que no sabe ni lo que es el fascismo, o el fascio, o lo que fue Mussolini, en fin, es que me pierdo, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver el fascio aquí, o los fascistas, con la caza, ¿no? Igual que no le damos a los fascistas tal, a la caza tampoco, ¿no? Mire usted, claro que sí, intente usted ser dialogante, intente usted razonar de alguna manera, y déjese un poco de demagogias, los cazadores igual, ¿vale? Y intentemos, en lugar de esas cosas que lo único que sirven es, no, si eres cazador, de paso te llamo fascista, que ahora ya se ha convertido en un insulto, ¿no? Y eso consigue usted que afianzarse sus posturas, que usted cree que tiene razón, ¿no? Y si luego el cazador le dice, pues tú eres un tonto tal que solo come plantas y no sé qué, ¿y qué consigues con eso? Pues que el otro se va a enconar más todavía en su postura, y al final no llegamos a nada. Es decir, no hay nada positivo en eso. Intentemos razonar, intentemos ver el punto de vista de los dos, y a lo mejor te das cuenta que los cazadores no son unos salvajes que viven en otro planeta, y a lo mejor tú, cazador, te das cuenta de que las personas estas que no comen, que están en contra tuya y que no comen carne o tal, o no sé qué, o salvarían a todos los animales y tal, pues tampoco son unos alocados. Es decir, tú vienes de otro mundo paralelo, y ellos vienen de otro mundo paralelo, y esos dos mundos se tienen que encontrar. Y hay que intentar convivir hasta que al final prevalezca un mundo, que yo ya te he dicho cuál creo que va a ser. Pues nada más, nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.